Qué bendición, queridos amigos. Bienvenidos a una temporada nueva de la Escuela Sabática. Un lugar para aprender de la palabra de Dios, para estudiar juntos este libro maravilloso que es la Biblia. La palabra de Dios que tú puedas disfrutar juntamente allí con tus amigos, con tus familiares, en la comunidad de casa, en el templo, en el grupo pequeño, donde tú estés, puedas también ser bendecido por la palabra de Dios. Estamos de esta manera iniciando una nueva temporada del estudio de la Biblia. Hoy empezamos entonces con el estudio de en estos postreros días el mensaje, dice, a los Hebreos, o el mensaje del libro de Hebreos. Definitivamente será una bendición estudiar juntos la palabra de Dios. Tendremos testimonios impresionantes de cómo el Evangelio sigue avanzando y también, por supuesto, tendremos invitados que nos ayudarán a entender la palabra de Dios de la mejor manera. ¿Estamos juntos? Qué lindo. Allí donde tú estás, bienvenido seas tú a un programa más de la Escuela Sabática. Y aquí queremos también felicitarte porque te conectas allí desde muchos lugares, desde distintos puntos del país, de Sudamérica, en todo el mundo, con el único objetivo de aprender más de la ciencia de la salvación. Y como ya les dijimos, queremos darte de esta manera una cordial bienvenida a esta nueva temporada. Solamente invitándote que puedas compartir esta linda transmisión. Hoy tenemos un invitado muy especial con un programa totalmente renovado y con el objetivo de que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, también siguiendo esa línea allí de preparación rumbo a la tierra prometida. Queremos empezar cantando como cada programa ese himno que nos caracteriza, que nos une, que nos da alegría y fuerzas en momentos difíciles también, como en los Hebreos. Queremos empezar cantando En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Definitivamente este cántico, este himno adventista nos une, nos reconforta y nos alegra. Ya comentábamos en algunas ocasiones que muchos hermanos, muchos amigos nos escriben y dicen: pastor, cada vez que escucho entonarse este himno, específicamente en la pandemia, durante la pandemia, esto fue un aliciente, fue un elemento reconfortante, animador y sobre todo fortalecedor en tiempos difíciles. Gracias a Dios por los himnos, porque la música llega allí donde las palabras no alcanzan a llegar. Dios creó la música justamente por eso, porque nos conoce, sabe que disfrutamos de entonar himnos de alabanza, himnos de testimonio también. De esta manera queremos empezar una vez más dándote la bienvenida en esta nueva temporada del estudio de la Biblia a tu programa de la Escuela Sabática. Y como cada semana tenemos aquí la presencia de nuestro amigo, Pastor Rubén Montero. Pastor, una vez más, bienvenido y estamos juntos y conectados, Pastor. Gracias, Pastor Heise. Mis queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Feliz de estar con ustedes en esta nueva temporada de la Escuela Sabática. Así que esperamos que todos ustedes puedan disfrutar del estudio de la Palabra de Dios. Y definitivamente el programa no sería en el formato normal, sino contaríamos con un invitado. Y para esta nueva temporada tendremos un invitado cada mes, es decir, que en el trimestre estudiaremos la Biblia juntamente con 3 invitados, Pastor Rubén. ¿Qué le parece? Amén, qué bueno. Entonces vamos a tener una continuidad así y va a ser de bendición definitivamente. Y para esto tenemos la presencia de nuestro amigo y pastor Enrique Cárdenas. Él es líder de Escuela Sabática en la Misión Suroriental del Perú, Cusco. Así es, Pastor Heise, muchas gracias por la invitación, qué alegría estar juntos nuevamente, Pastor Rubén. Y un saludo especial a todos nuestros amigos que están en todos los lugares del mundo, Pastor, ¿no? Mirando la señal de la Escuela Sabática en esta. Gracias por la invitación, qué privilegio estar todo este mes juntos, Pastor. Y Pastor Rubén, tenemos todo este trimestre un estudio fascinante en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Ya lo he estudiado, ¿verdad? Todo completo. Sin duda, Pastor, el libro de Hebreos viene con grandes lecciones para nuestra vida, con muchas cosas para aprender, sobre todo para propiciar el crecimiento espiritual de cada cristiano. Claro, porque nosotros no somos de los que contribuimos o los que motivamos al estudio de la Biblia solamente para aprendizaje, ¿no? Nosotros justamente tenemos un ciclo de aprendizaje que nos lleva a la acción. A diferencia, Pastor, del estudio de cualquier otra disciplina, cuando nosotros estudiamos la Biblia se apunta a la transformación, no únicamente a la acumulación de información. No solamente la información, ¿verdad? Sino a la transformación. A la transformación. Está bonita esa frase, Pastor. Más que información, transformación. Amén. Amén. Y esa es la Escuela Sabática. Por eso, en ese contexto de transformación, queremos ver hoy, Pastor, en el programa, como parte del programa, tenemos nosotros un espacio que se llama Los Minutos Misioneros, porque también, ¿no? Imagínense si solamente nos dedicásemos a estudiar la Biblia, que tiene su parte, tiene su importancia, pero nos urge ver testimonios de cómo la gente está obrando y trabajando para el avance del cumplimiento de la misión. Así es, así es. Lo que nosotros vemos es vidas transformadas aplicando lo que hemos aprendido con la Biblia, ¿no? Amén. Tenemos la historia en este momento, una historia muy interesante, pero de esta manera queremos empezar entonces con los minutos misioneros. Tenemos una historia realmente linda. En esta nueva temporada de la Escuela Sabática, Pastor Rubén, querido Pastor Enrique, vamos a presentar semana a semana testimonios de cómo la gente que estudia la Biblia, estudia su lección de Escuela Sabática, también comparte su fe. Entonces queremos a continuación presentar una historia linda que seguramente te va a gustar y motivar al cumplimiento de la misión. Desde hace 4 años decidí ser un colportor. Durante este tiempo comprendí que lo más importante es llevar personas a los pies de Cristo, y la mejor manera de hacerlo es enseñando la Biblia mediante un estudio bíblico.
Para ser un instructor bíblico tuve que ser entrenado en la escuela de instructores bíblicos de mi distrito y también tuve que participar de los seminarios de enriquecimiento misionero. Mi pasión es ser un instructor bíblico. Con la ayuda de Dios hice un pacto este año de poder bautizar 24 personas. Hasta la fecha se han bautizado 21. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Seguimos preparando. En la actualidad hay 40 personas, de los cuales ya hay varios que han decidido bautizarse. Dentro de mis visitas como colportor, pude llegar a este centro de rehabilitación llamado Esperanza y Fe. Coordinando con su director, es que se pudo programar unas clases bíblicas. Y gracias a este trabajo, hasta el momento, han sido bautizados 14 personas. Y uno más se agrega, nuestro amigo y hermano Ever Ayala. Buenos días, hermano. Primero, ante todo, agradezco al hermano Eduardo porque me ha enseñado y he podido conocer más la palabra de Dios, hermano. Agradezco también al pastor Luis, hermano, que ellos han estado orando por mí, hermano, y me ha dado la valentía, hermano, de poder salvarme, hermano. Y hoy en día yo he decidido entregarme a Jesucristo para que Dios me pueda salvar y me pueda liberar de todas las maldades que he hecho. En el nombre de mi Creador y Padre Jesucristo, hermano. Amén, hermano. No hay obstáculo, no hay impedimento para aquel que quiere predicar la Biblia, enseñar todo lo que Jesús ha mandado. Hemos sido testigos ahí de una historia impresionante, Pastor Rubén, Eduardo Dueñas. Cuando un cristiano acepta la palabra de Dios, el primer impulso es cumplir la misión. Así que vemos a nuestro hermano Dueñas cumpliendo la misión. Qué lindo testimonio realmente, Pastor. Pastor Enrique, ¿qué le merece este testimonio? Conozco personalmente a Eduardo. Tuve el privilegio de trabajar allá cuando estuve en la misión Perú Sur. Y es un hombre de Dios. Hace una obra misionera extraordinaria. Aparte que es un colportor, ¿no? Es un colportor. ¿no? Va llevando literatura cristiana a personas que aún no conocen el Evangelio, pero también da la obra linda de dar estudios bíblicos. Y muchos de los que están ahí, que se bautizaron ya, son de una correccional, ¿no? Y hay otras personas que también llegan al bautismo gracias a su trabajo lindo, ¿no? Te animamos, querido amigo, querido joven, querida señorita. Vamos a estar semanalmente presentando testimonios de varios, ¿no? De jóvenes, mujeres, pastores, esposas, diferentes grupos etarios inclusive, de gente, pastor, de carne y hueso como usted y como yo, que dan estudios bíblicos. Amén. Porque de eso se trata, pastor, de estudiar la Biblia para llevar a la acción. Amén. Así es. Entonces, pastor, después de este testimonio impresionante, te animamos a que tú también puedas ser parte entonces del Proyecto 100, que busca tener instructores bíblicos para compartir su fe en Cristo Jesús con sus amigos, vecinos y familiares. Si tú todavía no eres parte de este proyecto, entonces llama a tu pastor, inscríbete. Pastor, soy de Chile, no hay Proyecto 100 aquí en Chile. ¿Qué le podríamos decir, pastor? Igual, ¿no? Es el mismo objetivo. Sí, es verdad. Lo que sí hay en Chile es instructores bíblicos. Así que no importa cómo se llame el programa, lo importante es que compartas tu fe, mi hermano. Estoy en Estados Unidos, Pastor Enrique. Lindo. En Estados Unidos, very good. Muy bien, entonces, amigos, te animamos. Pastor, entonces de esta manera entramos a la parte central del programa. Tengo ya mi Biblia, aquí también tengo mi lección. Pastor Enrique, estamos juntos. Pastor Rubén, queremos empezar entonces con el estudio de la Biblia. ¿Les parece? Entonces, sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El libro de Hebreos, que en realidad es una epístola a los hebreos, es sin lugar a dudas uno de los libros más ricos
en información, en teología, en mensajes de esperanza, de fortaleza, en una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles. Vamos a ser realmente bendecidos, Pastor Rubén, con el estudio de este libro que vamos a ver más adelante. En realidad no es una carta, voy a hacer un spoiler aquí, un adelanto, es un sermón, pero realmente muy, muy fructífero como todos los anteriores estudios, pero dándonos algunos datos que quizás muchos no conocíamos, Pastor Enrique. ¿Les parece si empezamos orando, Pastor Rubén, para estudiar la Biblia, la palabra de Dios? Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque llegamos a este momento en el que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar el libro de Hebreos. Pedimos, Señor, que sea de gran inspiración para nuestra vida espiritual. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén. En los postreros días, el mensaje de Hebreos. Este estudio lo realizaremos como en cada ocasión, utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el Motiva, tiene que ver con el Explora, tiene que ver también con el Aplica y Crea. Así que sin más, empecemos con el Motiva. Muy bien, para esta ocasión vamos a aprovechar la presencia de nuestro amigo Enrique Cárdenas, pastor, con el Motiva. ¿Quién no conoce la historia de Beethoven, no? Todos hemos escuchado hablar de este gran músico universal, este genio en realidad, porque dice la historia que a los 5 añitos tocaba violín con la tutela de su papá. A los 13 años era un concertista, pero de renombre. Y a los 20 años ya componía con grandes compositores como Haydn, Mozart, ¿no? O sea, era un hombre, un genio que le debía la vida a su música, su pasión era la música. Llegó a hacer grandes piezas musicales, obras de talla mundial, que hace más de 300 años y siguen siendo entonadas en las grandes cámaras, en las grandes óperas del mundo. Tristemente, la historia cuenta que a los 30 años, Beethoven quedó completamente sordo. Ya te imaginas la tragedia de un hombre que su vida es la música y quedarse sordo. Imagínate ahora que una tragedia similar llegue a tu vida. Yo no sé si tú estás en este momento tal vez pasando por la crisis, el dolor, afrontando la pérdida de un ser querido, tal vez con coronavirus aún, porque esta pandemia no ha pasado. ¿Cómo tomarías entonces un mensaje como el de Hebreos aplicándolo a tu vida? Porque este mensaje, querido Pastor Hayes y Pastor Rubén, fue dado para gente que estaba sufriendo, que estaba llorando, que estaba inclusive muriendo por su fe. Entonces queremos invitarte a que con esta pequeña introducción recuerdes que este mensaje es para ti también en los posteriores días. La Biblia, en realidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos son mensajes para todos los tiempos. Y en ese sentido, el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos también es para nosotros. Hoy veremos este estudio, el primer estudio de la lección del trimestre, que como ya podemos notar, va a abordar todo el libro de Hebreos. Queremos estudiarlo utilizando, como ya mencionamos, 3 puntos principales que también lo encontramos aquí en la lección. Así que de esta manera entramos entonces al Explora. Para el estudio de la lección de esta semana, nosotros vamos a dividir en 3 partes. En primer lugar, veremos el género de Hebreos. En segundo lugar, veremos la audiencia de Hebreos. Y finalizaremos destacando justamente como titula la lección, o del trimestre en realidad, en estos postreros días. Pastor Rubén, en cámaras o detrás de cámaras nosotros estamos conversando inicialmente de algunas curiosidades de este libro, ¿no? Peculiaridades que nos ayudarán a entender todo, ¿no? Y mejor este libro. Y hablamos del libro de Hebreos o del epístola de los Hebreos como una epístola que tiene una singularidad especial, ¿no? Porque es carta, qué estilo es, para adentrarnos al estudio de la lección.
Por lo general se ha titulado, pastor, la carta de Pablo a los hebreos. Epístola a los hebreos, ¿no? La carta o la epístola de Pablo a los hebreos, y entonces es la manera como se lo ha conocido Sí, en sí. la mayor parte de la historia del cristianismo. Sin embargo, en este tiempo hay gente que cuestiona que sea una carta. Hay gente que cuestiona que sea de Pablo y hay gente que cuestiona que sea a los hebreos. Entonces, Ahí tienes vivimos todo. en un tiempo de cuestionamiento total Sí, en el área teológica yo pensaba también. que eso solamente pasaba en esos tiempos, pastor. No, no. Siempre En los fue lo- primeros siglos de la era cristiana era casi unánime que se aceptaba que fuese del apóstol Pablo, ¿no? Ahora hay ciertas personas que discrepan, aunque los adventistas, por testimonio de Elena de White, afirmamos que efectivamente sí es una obra del apóstol Pablo. O sea, Elena de White deja categóricamente que es Pablo el autor de... Que es Pablo el autor, como muchos otros especialistas también. No es que solamente Elena. Sí, no es que solo Elena de White. Y hay, pastor, disculpe, ciertas evidencias internas dentro del propio texto de Hebreos que dan una evidencia clara de que el autor era Pablo, ¿no? Y vamos a ver esas cositas también. Sí, una evidencia, por ejemplo, es la mención a Timoteo, ¿no? Timoteo, claro. Timoteo solo es mencionado por el apóstol Pablo En sus demás en sus epístolas. demás epístolas, entonces se toma que es como una característica. Ahora, en esta primera parte, queridos amigos, es importante destacar el género. ¿Y por qué es importante destacar el género literario de un escrito, de un manuscrito, pastor Rubén? Bueno, cuando un escritor traza una obra, inmediatamente también está proponiendo un pacto con el lector, Ujú. ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a algún libro de literatura, por ejemplo, 100 años de soledad, cuando García nosotros Márquez. empezamos a leer, inmediatamente entendemos que lo que nos propone Gabriel García Márquez es realismo mágico. Realismo mágico. Lo que nos está diciendo es, mira, esto tiene visos de ser real, pero hay cosas aquí Fantasía. que no suceden. Junta la fantasía con Realismo. lo que es real, ¿no? Esa es la propuesta que él nos da. Correcto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la propuesta que la Biblia nos da es la siguiente. Lo que vas a leer a continuación es palabra de Dios, Así ¿no? es. Entonces nosotros debemos abordarla de esa manera, como que es la palabra de Dios. Ahora, específicamente el género del libro a los hebreos, Hebreos. ¿cierto? Evidentemente no es una carta, porque no empieza como las demás cartas de Pablo. A los... Con la salutación. Claro. Entonces de ahí ya No, dice- coincidimos en que no se porque trata Pablo de una ya carta. escribió cartas así. Exactamente. Y Pablo siempre empieza diciendo su nombre al empezar la Pablo, carta. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, Sí. A los romanos. romanos, a los Siempre corintios. empieza, entonces eso no existe aquí. Ok, descartado entonces. Entonces no es una carta, se trata de una homilía, de un sermón. En otras palabras, lo que se hacía antiguamente era llegar los sermones escritos a la iglesia. Y Hebreos habría sido un sermón escrito a las iglesias para ser leído en voz alta y que los demás escuchen. Pastor, y de esta manera se convierte en un libro especial porque no tenemos registro o hay registro alguno de otro sermón, aparte del Sermón del Monte que es de Jesús, un sermón cristiano que se tenga registrado, ¿no? Sí, evidentemente, Pastor Heisen, es el único sermón completo que se tiene, ¿no? Desde el inicio al final en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. No hay fragmentos, no hay la porción, por ejemplo, en los evangelios del Sermón del Monte, algunos otros discursos cortos, breves, como los de Moisés, los de Nehemías en el Antiguo Testamento. El de Pedro Pero el de y el de Pedro Esteban, también, ¿no? En ¿no? Hechos 2, en Sí, Hechos 11. sí. Pero un sermón completo que podríamos nosotros ponerlo en el género de homilía es solo este, ¿no? El libro de Hebreos. Y aquí vea una pregunta, ¿no? Y quizás los lectores también. Para mí, honestamente, y eso que estudié teología, no me había percatado de esta particularidad, que es un sermón, ¿no? Pero ahora viene una pregunta, Pastor Rubén. Es un sermón muy amplio, ¿no? Es un sermón amplio y no solamente amplio, sino es con mucho contenido, Pastor. Es un sermón con un contenido bastante 13 rico. ¿Cuánto ¿no? habrá durado? O sea, 13 capítulos. ¿Cuánto habrá durado el sermón? Yo calculo más o menos. Inclusive estaba googleando. 4 horas? 3 horas, 3 horas, dicen, ¿no? sí, Mínimo 3 3 horas. Ahora entiendes a Sí, Eutico, ¿no? Eutico se cayó pues porque Pablo predicaba largo, ¿no? No sé, estamos haciendo Sí, una, sí, una especulación. una ¿no? especulación. Pero- Pero, Pastor Rubén, sí. ¿qué opina de eso? Sí, efectivamente se trata de un sermón porque además tiene las líneas principales de un sermón. Sí, sí. Hay una primera parte, por ejemplo, de exposición, Correcto. y luego hay una parte de aplicación. Claro. Luego viene exposición y luego Exacto. viene aplicación. O sea, hay Exhortación. varios segmentos allí en donde se explica la Biblia y luego se la aplica. Y allí viene entonces una lección para nosotros predicadores.
No puede haber un sermón con solo exposición. Exactamente. Los sermones siempre tienen que tener aplicación, porque si no nos quedamos 2000 años atrás. Correcto. La aplicación es traer el sermón para el tiempo presente. Una aplicación así cortita que usted así se pueda haber percatado en esta semana. Por ejemplo, cuando el libro de Hebreos nos habla acerca de Jesús como la máxima revelación del Padre, la aplicación podría ser: ¿es Jesús realmente la revelación del Padre para ti? ¿Conoces al Padre realmente a través de la experiencia de Jesús? ¿Estás viviendo conforme al carácter de Jesús y de esa manera revelando un verdadero conocimiento del carácter del Padre? No, excelente, profesor. Me refería básicamente a una aplicación que haya hecho Pablo en su discurso, ¿no? En el sermón. Pablo, en este sermón. En este sermón. Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, hay toda una exposición en el libro de Hebreos capítulo 11 que habla acerca de la fe. Entonces viene la argumentación. La argumentación acerca de por la fe tal, por la fe tal, y luego mencionan diferentes personajes, ¿no es cierto? ¿Dónde viene la aplicación? En el capítulo 12, donde dice que nosotros debemos colocar nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, como consecuencia de todo lo anterior, debemos mantener nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Es la aplicación de todo el capítulo de la fe. No, y cuando aplica también el ministerio de Cristo, ¿no? a la obediencia, por ejemplo, que no podemos pasar por alto que Jesús se compadece de nosotros, porque Él pasó encarnado cada una de nuestras necesidades, nuestras dolencias. Él puede entendernos. Y dice que por esa fe, por lo que Él vivió, podemos identificarnos con Él también, ¿no? Así es. Así Ahora, utilizando o partiendo de la premisa de que es un sermón bien nutrido, sustancioso, teológico. Aquí viene otra pregunta, ¿no? Generalmente, un sermón aparentemente doctrinal, Pastor Enrique, un sermón difícil, con muchos datos y con muchas imágenes. Hablamos del santuario porque él va a hablar del santuario, va a hablar de varias cosas. Uno podría imaginarse que es un sermón muy lejano a Cristo. Y el pastor hablaba de un consejo a los predicadores, ¿no? Pero otro consejo a los predicadores es que Pablo en su desarrollo presenta un personaje dentro de toda la información que él comparte. Exactamente. Y cuando habla, por ejemplo, de paso, Cristo es el personaje central del libro de Hebreos. O sea, correcto. Empezando del capítulo 1, lo presenta como la máxima revelación del Padre, que es la revelación encarnada de la palabra de Dios, terminando por el capítulo 3, donde se presenta a Cristo como el único soberano que está pronto a venir. Es Jesús el personaje central. Ahora, Pablo está usando un recurso oratorio muy, muy usado en su tiempo, ya que usaban los maestros, inclusive griegos, ¿no? Que era pues lo que el pastor mencionó, la exhortación. Es más, Pablo en el capítulo 13, en el versículo 22, dice: estas palabras de exhortación que os doy, ¿no? Es evidente que está haciendo una apelación, pero aplicando la teología viva de Cristo, ¿no? En todas sus fases, ¿no? Lo presenta como el encarnado Hijo de Dios, luego lo presenta como los hermanos que vamos a ver en otros capítulos, luego lo presenta como el sacerdote que está allá arriba y que está pronto a venir por la fe también, ¿no? O sea, Cristo es el personaje central bastante. Sí, y además, Pastor Heisen, el inicio del libro de Hebreos es realmente sensacional, es atrayente, ¿no? Porque habitualmente nosotros cuando vemos una carta, Pablo se presenta. Exacto. Aquí va directamente, ¿no es cierto? Va directamente a la vena de lo que él quiere decir. Él va exaltando a Cristo, ¿no? Él está diciendo que Dios se ha manifestado de muchas veces y de muchas maneras, y en este tiempo se ha revelado a través de lo máximo que puede hacer, que es la propia presencia de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces es la exaltación de Cristo. Este libro de Hebreos coloca a Jesús en un lugar alto, después lo va trayendo para el momento de ser humano, dice más poco personal, menor que los ángeles, más personal, y está juntamente con nosotros. Yo podría decir que se trata de un quinto evangelio, pero un evangelio diferente, aunque también algunos dicen que Hechos es otro quinto evangelio, ¿no? Pero Hebreos también podría ser considerado un evangelio, con una diferencia. Los evangelios anteriores nos hablan de lo que Jesús hizo hasta el momento de la ascensión. Lo que nos habla Hebreos, lo que Jesús hace después de la ascensión. Y hará. Exactamente. Y ahora es evidente. Ahora, muchas gracias. No, la introducción podría leerlo, pastor, que usted hace referencia.
Es como cuando un predicador dice, muy bien, en esta hora vamos a hablar de esto. ¿Podría ser así, pastor? ¿Un propósito mostrando? Sí, leemos así, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Esta introducción es tremenda, ¿no? Qué motiva. Incluso algunos estudiosos, cuando leen esto, manifiestan que se trata quizá de las palabras, literariamente hablando, más bellas del Nuevo Testamento. Ahora, con esa introducción extraordinaria, sublime, que impacta corazones, como bien menciona aquí el pastor Rubén, uno viene una pregunta natural en toda esta conversación. Primero, es entendible y concordamos, como la mayoría de estudiosos, que Pablo escribe esta carta, ese sermón, o no sé si lo escribe, pero al menos él es el autor de este discurso de exhortación. Pero pastor Enrique, cuando uno va a predicar un sermón, no lo hace pues diciendo, no, este sábado voy a predicar, por ejemplo, este sábado, sábado siguiente en una iglesia, y yo digo, no, ¿qué puedo predicar? Y agarro un sermón para un funeral. No tiene relevancia, ¿verdad? Un predicador, valga la redundancia también, predica de acuerdo a una audiencia, a un contexto. Por eso es importante, ¿no? Cuando el pastor leía la introducción decía, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Puede leer, por favor? Sí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ya, ahí, ¿no? Padres por los profetas. ¿Quién era esa audiencia? ¿Y qué estaba pasando? Pastor Enrique Cárdenas. Pastor, es evidente que un predicador no puede subirse a predicar un mensaje sin saber a quién va a predicar. Es evidente, uno tiene que conocer su público. Si va a predicar a los niños, a los adolescentes, a la iglesia, a las damas, a los ancianitos, o si a todos en general también, que es más difícil. Claro. No tendría sentido que un matrimonio predique un sermón fúnebre, ¿no? O sea, uno tiene que contextualizar. Entonces Pablo, sin duda alguna, estaba hablando a un público especial, ¿no? Y hay ciertas evidencias internas, ¿no? Y ciertas opiniones también que van a favor, en contra, que fue escrito uno para un grupo judío que entendía muy bien las escrituras hebreas, porque usa mucha riqueza teológica del Antiguo Testamento, usa mucho lenguaje que evidentemente era un lenguaje conocido por los judíos, pero también hay evidencia de que puede haber sido para un grupo que posteriormente fue converso al cristianismo, de gentiles, ¿no? Y hay otros que abogan por el grupo mixto, ¿no? Que podría haberse referido para un grupo entre judíos que se convirtieron también al cristianismo, ¿no? Pero sea cual fuere la audiencia, definitivamente el autor sabía lo que estaba escribiendo. Primero porque el lenguaje que utiliza es un lenguaje riquísimo, ¿no? Es el lenguaje más duro, más pesado y difícil de entender de todo el Nuevo Testamento. O sea, usa casi un griego clásico, pastor, ¿no? No es el griego koiné tan simple como que la mayoría de personas podían entender. Entonces, las personas, sin duda alguna, en la mente del autor de Pablo, que iban a recibir este mensaje eran gente que podía entender el mensaje de él, porque Pablo siempre, y era una de sus leyes, ¿no? Se hacía al gentil como gentil, los judíos se hacía como judío. Entonces él era una persona que se adaptaba a su público también. Entonces este mensaje es evidente que era dado para un público que lo podía entender, ¿no? Y ese quizá es uno de los argumentos poderosos en favor de la autoría de Pablo del libro de Hebreos, ¿no? Porque evidentemente se trata de alguien que conoce bien la Torá, muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y además hace una perfecta aplicación hacia el Señor Jesucristo de esas escrituras. Entonces el pensamiento es paulino, aunque muchas personas aseguran lo siguiente, ¿no? Pero Pablo siempre habla de justificación por la fe, su preocupación, y no aparece justificación por la fe. No es la obediencia, porque habla de obediencia, dice, ¿no? Exactamente, entonces dice, estos no son los temas de Pablo, efectivamente, pero eso no quiere decir que Pablo solo tenga que escribir de cierto tipo de temas. Cuando él se dirige a un público que conoce mejor las escrituras,
Lo que él quiere hacer es la conexión entre las Escrituras y la obra presente de Jesucristo. Es el sentido del predicador que conoce su público es básico, pastor. Por ejemplo, ustedes son predicadores como yo y como muchos que están escuchándonos o viéndonos. ¿No les ha pasado que alguna vez son invitados a dar un tema, un sermón en una reunión de médicos? Yo no creo que usted predique utilizando ejemplos de mecánica, ¿no? De mecánica automotriz o de sembrío, de agricultura. Pastor Rubén. Lo mejor es tratar de contextualizar. Correcto, entonces es más creíble y entendible, por supuesto, que Pablo esté hablando, porque uno, que él conocía, dominaba, era un hombre muy preparado. Pastor, muy culto. No sé si es cierto, pero usted corrobore, Pastor Enrique, que esta escritura, este estilo de Hebreos es considerado como uno de los más perfectos, no sé si más perfectos o mejores redactados, no sé si es la palabra. Sí, pastor. se considera eso, ¿no? Y Obra se considera que incluso en algunos aspectos pareciera que el estilo es diferente al de las otras cartas de Pablo. Exactamente. Pero habría que recordar que quizá Pablo tenía esa contextualización respecto de los que iban a recibir el mensaje. O sea, escribía una cosa es escribirle romana, a los romanos y otra cosa es escribirle a los judíos que habían aceptado a Jesucristo, ¿no? Sí, era como un camaleón que se adaptaba a su público, ¿no? Sí, porque él a los Pero judíos el mensaje permanecía siendo el mismo, ¿no? Porque camaleón no tiene muy buena fama. Bueno, sí. Era un predicador que se adaptaba a su público. Que Jesús hacía lo mismo, pastor. Eso es... Se adaptaba sin menoscabar el mensaje. Exactamente. El mensaje era... Entonces no podría haber problema o no podría haber contradicción alguna en decir, no, pero es que acá Pablo escribe más fino, más pulcro, más limpio. ¿Cuántas veces hemos escrito, inclusive todos nosotros, un artículo denominacional, un artículo teológico para la revista o académico, ¿verdad, pastor? Y creo que todos, en todas las áreas hacen lo mismo. Exactamente. Entonces, para cerrar esta parte, pastor, Pablo escribe evidentemente un público judío. Yo creo que por ahí nos inclinamos, ¿no? Un judío cristiano. Que había aceptado al Señor Jesucristo. Correcto, ¿no? Y que conocían esas informaciones. Sí, y además también que vivía en plena persecución. Ahora, y esa es la segunda parte, ¿no? Pastor Enrique, Pastor Rubén. Un predicador, sí, efectivamente, sabe un público. Voy a predicar a los médicos, sí, voy a predicar a los colportores, voy a predicar a los novios, o a la iglesia en general, o una iglesia de predicar a un grupo de pastores. Sí. Es más difícil, diferente. Es diferente, ¿verdad? Diferente. Claro, por ejemplo, esta carta pareciera ser hacia pastores, ¿no? Claro. Pero se presupone que cada judío, por ser judío, conocía bien la Biblia. Definitivamente. Entonces, parece que este es para cristianos para judíos que habían aceptado a Jesucristo. Ahora, un predicador hace eso, se prepara, y creo que no solo un predicador, sino que todos los profesionales, de alguna manera u otra. Ahora, pastor, eso no quiere decir que la carta solo fuese leído por judíos que habían aceptado a Jesús, ¿no? Por eso, evidentemente que es universal. Si no, no tendría valor leerlo ahorita, ¿no? Claro, pero claro que un judío tendría muchas más herramientas para poder entender más fácilmente el mensaje. ¿Por qué? Porque el texto, Pastor Enrique, habla de santuario, habla de sacerdocio. Claro, algo de la mentalidad judía, ¿no? Habla de los padres de la fe, ¿no? De los patriarcas. Y uno podría estar, imagínense, yo imagino a un judío. Uno de Corintios, ¿no? Abraham, ¿no? Gedeón. No tanto tampoco, ¿no? Pero a lo mejor, Abraham por lo menos conocían a Abraham. Pero Abraham ya, Gedeón, Débora. ¿Quién es? Jefté. ¿Quién es? No, entonces yo creo por eso. Entonces, pero hay otro recurso que un predicador siempre debe tener en cuenta y tiene que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos ahora en una coyuntura de pandemia. Exactamente. Imagínate tomar un sermón del año 2015, donde no había ni siquiera esto. Escucharlo en este tiempo no es lo mismo. Exactamente. ¿Verdad, pastor? ¿Cuál era la situación política, social, religiosa de aquellos tiempos, pastor Rubén? Sí, a cada momento el apóstol Pablo habla acerca de lucha, habla acerca de soportar vituperios,
Incluso el mismo capítulo de la fe habla de esfuerzo en medio de las dificultades, ¿no? Entonces se entiende que el apóstol Pablo estaba dirigiéndose a un pueblo sufriente, a un pueblo perseguido, a un pueblo que padecía ciertas dificultades por el nombre de Cristo, ¿no? Solo un poquito más. Sí, esa es una declaración preciosa, ¿no? Y el que ha de venir, vendrá. Y No, eso sí yo lo digo, tremendo. eso yo lo digo a alguien que está pasando mal, ¿no? Sí, Es más, sí, sí. yo he usado varias veces ese texto, ¿no? En tu vida. Y tiene un contexto muy impresionante que tiene que ver con persecución. Pastor, ¿por qué estaban siendo perseguidos los cristianos? Quizás para que nos ayude a entender. Quizás leemos, pastor, Hebreos 10, 32 y 33. Por favor, pastor. Ahí dice lo siguiente, mis hermanos: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Ah? O sea, han pasado ustedes por padecimientos, le dice. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Sí. O sea, está hablando de una iglesia que sufrió de todas las maneras, ¿no? Sí. Una, porque padeció una cierta persecución, un vituperio, pero por otro lado, si no sufrió en carne, a sus compañeros los vio sufrir. Así que por una u otra manera era una iglesia que había enfrentado no sé si, este tipo si cabe de la manera. Mientras yo leí ese texto que usted está mencionando, yo decía, la palabra espectáculo, y fui a buscar, ¿no? Hay algunos que refieren que muchos de ellos fueron testigos de los espectáculos también de los coliseos romanos, gente que moría crucificada, empalada, devorada por fieras. Sí. No, ¿sería un atrevimiento imaginarnos que estaba en esa situación o no? De persecución, sí, solo que el coliseo como el que conocemos vendría mucho tiempo después todavía, ¿no? En realidad en el tiempo de Roma sí, de Nerón, ¿no? Sí hubo una persecución contra los cristianos. Y muchos aseguran que ese tipo de persecución contra los cristianos dio origen a esta carta, ¿no? Escarnio público. Sí. Ahora era un intento, sin duda alguna, desmedido del enemigo para refrenar esa etapa poderosa de evangelización, ¿no? Porque la fe de ellos era divulgada por el mundo, gracias al martirio de ellos, inclusive, como dijo Tertuliano, ¿no? La sangre de ellos es semilla, ¿no? Semilla. Incluso algunos piensan que esta persecución podría haber sido la que se desató contra los judíos en el tiempo de Claudio. En el tiempo de Claudio se desató contra judíos, así que puede haberse dado el caso que judíos hayan sido perseguidos por ser judíos y que de ese grupo algunos que aceptaron a Cristo después fueron perseguidos por ser cristianos. Ahora, o sea, perdón, pastor, Claudio, ¿quién fue primero, Claudio o Nerón? Claudio es antes, ¿no es cierto? Ya. Entonces primero eran perseguidos por ser judíos y después por ser cristianos. Y definitivamente con la destrucción de Jerusalén, el 70, eso se agudizó para los dos lados, ¿no? Para todos. Sí. Y allí también hay una demostración que Hebreos tendría que haber sido escrito antes del 70, porque a pesar que habla tanto del santuario, no menciona para nada acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, supuestamente se habría... Justamente por el periodo de persecución de Nerón, ¿no? Y entonces, mejor dicho, no habría templo en ese tiempo. 60 al 65 se data más o menos ese tiempo, ¿no? Sí, tremendo detalle histórico, ¿no? Hay un texto que quiero compartir con ustedes, o una cita de la semana. Evidentemente la audiencia también de esta carta, de este sermón de Pablo, era un grupo de gente que no se habían relacionado directamente con Cristo, pero sí con aquellos que habían estado con Cristo. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Pastor Heisen, es evidente que la fuerza con la que el evangelismo se daba en los tiempos de estos hombres, los que fue dirigida esta audiencia, era fresco, ¿no? Porque eran los mismos apóstoles, era el mismo apóstol Pablo que había llevado con el mensaje a toda el Asia Menor, ¿verdad? Sin duda alguna él está hablando a judíos conversos. Yo concuerdo con ese punto que usted menciona, pastor, que eran judíos, pero que habían aceptado el cristianismo por el tipo de lenguaje que utiliza para ellos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la evangelización dada por los apóstoles, por los primeros discípulos cercanos de Cristo, tiene que haber sido el tiempo en el cual fue el contexto en el que se dio este mensaje. Entonces, evidentemente, el apóstol Pablo está hablando a gente que conoció también el mensaje de fuente directa de los primeros testigos, ¿no? Como lo son los apóstoles. Sí, aunque Pablo no conoció personalmente
a Jesucristo, es un apóstol directo de Jesucristo, ¿no? Entonces Sí. estamos hablando de una evidencia clara. La referencia bíblica, pastor, es Hebreos 2, 3 y 4, que dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta. Y después dice, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor. Ahí está. Y luego dice así, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Ah. O sea que lo que Bien. está diciendo es que nosotros recibimos el Evangelio no directamente de Jesús, pero lo recibimos por los Exactamente. apóstoles de Jesús, los que estuvieron con Él. Ahora, este es una porción de la Biblia, de Hebreos, por el que algunos se agarran para decir, entonces Pablo no es el autor. Porque Pablo siempre ha dicho, en los textos anteriores, siempre dice que él lo recibió directamente de Cristo, ¿no? Que Cristo se le apareció y se manifestó y le dio el mensaje. Eso es lo que refiere Pablo en otras epístolas. Y efectivamente acá dice como si él lo hubiese recibido por los apóstoles, por otros, ¿no? Entonces dice, no, este no es Pablo. Lo que olvidan es que esta es una predicación. Exactamente. Y entonces él está hablando en primera persona de plural para unirse, para incluirse dentro de la audiencia, para identificarse con la audiencia, ¿no? Es por ejemplo, usted dice, hermanos, nosotros pecadores. Bueno, está bien, ¿no? Efectivamente uno, o hemos cometido... Imagínense que el pastor Rubén diga, hermanos, ustedes son pecadores, han cometido, ¿no? O sea, el pecador se incluye, ¿no? El predicador siempre se incluye, pero nosotros estamos lejos de la presencia del Señor. Necesitamos, pastor, hermano, y es una evidencia más de que es un sermón, porque siempre está nosotros, hermanos, teniendo como una nube de testigos, oyendo, estamos siendo, se incluye dentro de la audiencia. Siempre se incluye en la audiencia. Exactamente. Muy bien, entonces, en esta parte podemos concluir que Pablo escribió a una audiencia judío-cristiana, ¿sí? En segundo lugar, que estaba pasando por vituperios, persecuciones, y concuerda históricamente, ¿verdad? Ya sea con Claudio o con Nerón, pero definitivamente está en la etapa de persecución, ¿no? Es cierto. No es fácil, pastor, ser cristiano. No lo era. Ni lo será. Nunca fue fácil. Sí, sobre todo, pastor, la conciencia de la razón de la persecución. Porque, por ejemplo, un ladrón también es perseguido. Sí. Un asesino también es perseguido. Claro. La policía persigue una cantidad de delincuentes, ¿no? Pero cuando el ladrón es perseguido o el asesino es perseguido, él no tiene la sensación de una injusticia en su contra. ¿No? No es así con el cristiano, que por servir al Señor, por hacer lo correcto, por vivir un código moral que viene desde el mismo corazón de Dios, entonces es perseguido. Sí. Entonces esa es la razón digamos, del sentimiento que puede haber en el corazón de los cristianos, ¿no? Que dirían, pero yo estoy haciendo la obra del Señor, pero yo estoy trabajando, pero yo he aceptado a Jesucristo, ¿por qué estoy siendo perseguido? ¿No? Esa sensación, esa paradoja, ¿no? Por eso es que Jesús enfatiza en reiteradas oportunidades, ¿no? Bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persigan por mi causa. Por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Impresionante realmente. Y vamos a finalizar esta tercera parte del explorando el texto con la declaración que titula de paso el trimestre, días, ¿no? Estos postreros días. Ok, pastor, entendí, es un sermón, pero como decía un comentarista en un comentario, hay muchos sermones, pastor Rubén, pastor Enrique. La encarnación, hay muchos sermones. Sí. ¿No? Yo, es más, si se trata de sermón, a mí me gustaría escuchar más los sermones del pastor Alejandro Bullón, de Joel Flores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a este sermón, pastor? O ¿qué es lo que debería de tener todo sermón, no? Lo interesante de este sermón, pastor, es que fue predicado para un público de aproximadamente 2000 años atrás, y sin embargo está hablando de la consumación de los siglos, ¿no? Está hablando del tiempo del fin, de los postreros días. Nos está hablando, pastor. ¿No? Entonces, claro, ahí hay dos lecciones. La primera es que el cristiano debe siempre vivir con la convicción de que el hoy estamos en los postreros días. Un sermón escatológico, pastor. Sí, tiene esos ribetes, ¿no? Hasta escatológico. Entonces habla de la consumación de los siglos, pero la comprensión que se tiene es que la consumación de los siglos empieza con el sacrificio de Cristo, con el ministerio de Cristo. Correcto. Es verdad. No, y un poquito antes, ¿no, pastor? Pensando en la encarnación, la manera extraordinaria en que Jesucristo
siendo la palabra creadora de Dios, ahora se humaniza y se encarna de manera sui generis, es extraordinario. Ahora, Pastor Enrique, está bien, ¿no? Es un mensaje que tiene relevancia para todos los tiempos y para hoy postreros, y que estamos nosotros también pasando por momentos similares. Acá también podría haber otra lección, no sé si cabería acá, Pastor Enrique. Un sermón también tiene que avisorar, todo buen sermón tiene que avisorar también al futuro, ¿no? Exactamente. A la culminación de todo esto que estamos pasando, ¿o exactamente. No? Así es, y en la epístola es evidente, Pastor, que como que nos va llevando por un caminito, Pablo, ¿no? Nos va diciendo, mira, el creador del universo, Jesucristo encarnado, viene por amor a nosotros para acompañarnos, primero para salvarnos en el plan maravilloso de la redención, luego para acompañarnos en su ministerio aquí en la tierra, sufriendo, viviendo como vivimos nosotros, luego para morir, luego para resucitar, luego para ascender y luego para volver. ¡Qué maravilla! Lo que el apóstol nos está diciendo es que exactamente así como él, durante todo ese recorrido de su ministerio, prometió que volvería, nosotros hoy tenemos una responsabilidad, una obligación por la fe. Y también en el 11 y 12 diciendo, ¿no? Al igual que estos grandes testigos que por la fe vivieron, por la fe pasaron por pruebas y pruebas, nosotros también, dice. En el futuro debemos por esa misma fe sobrevivir hasta que Cristo vuelva, ¿no? Pastor, hay un tipo de sermón que es un sermón biográfico, ¿no? Sacar lecciones de la vida, ¿no? De la vida de otros. Y también los buenos sermones, que a mí me gustan particularmente, son testimonios, ¿no? Pareciera que en la parte de su llamado, del sermón, historia, hay una historia siempre, un testimonio. Pablo utilizó varios testimonios, ¿no? Sí, de los grandes hombres de Dios. Aquí en este primer capítulo o la primera semana de esta lección del trimestre, hemos querido ver de manera general la composición del libro, la audiencia, para que cuando entremos a las siguientes lecciones podamos tener el contexto, ¿no? El contexto, como bien mencionó el pastor Rubén, el contexto social, político, religioso también, que es importante, pastor, para poder entender el contenido, ¿no? Y además también para llegar a la conclusión que, a pesar que lo mucho que ha cambiado del ser humano desde el punto de vista exterior, ¿no? Digamos, en vestimenta, en tecnología, en ciencia, espiritualmente tenemos las mismas necesidades de esos cristianos de hace 2000 años atrás. Exacto. Y la manera interesante en que el autor, aquí Pablo, lleva de la teología a la praxis, ¿no? Como decía la lección, el pastor Félix decía de la ortodoxia a la ortopraxis, ¿no? Él estaba llevando y está tratando de llevar en cada línea de su texto a la práctica, a la teología. Y algo importante, pastor, predicar un sermón teológico no tiene por qué estar carente de práctica. Sí, nosotros como predicadores tenemos la solemne responsabilidad, y hay muchos hermanos que nos están escuchando, ancianos de iglesia, líderes, pastores, no tengamos miedo a predicar sermones con profundidad, con contenido, pero haciéndolo alcanzable de tal manera que las personas que escuchen el mensaje, pastor, lo puedan aplicar, lo entiendan, diga, mira, aquí está, cómo la realidad de la encarnación de Cristo puede ser una realidad en mi vida también. Sí, y como, por ejemplo, texto, pastor, ¿no? Quique, de una manera tan simple, una frase que realmente impacta, no importa cuál sea la condición económica, social, cultural de la persona. Por ejemplo, entendería lo que está en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. No necesita ser un cristiano de gran cultura, no necesita ser alguien que conoce profundamente, ¿no? Sino simplemente necesita ser alguien que aceptó a Jesús. Y dice, está esperando a Jesús. Y Pablo le dice, mira, un poquito más. Y el que ha de venir... Y pastor, ¿cómo conecta en el versículo siguiente, nomás en el 38, la parte que muchos le quieren negar en autoría a Pablo, que es la justificación por la fe? Porque acá él mismo dice, ¿no? Más del justo por la fe vivirá. O sea, esto es Paulino, porque está conectando toda esta realidad histórica con la fe, ¿no? Más el justo vivirá por la fe, dice. Entonces hay, como vamos a decir, como cuando uno se sube a la montaña rusa, ¿no? De pronto empieza así, la altura, y después te trae aquí a la tierra, ¿no? Y te dice un poco más, y el que ha de venir vendrá. Todavía sufrimos, todavía lloramos, todavía esperamos al que pronto viene. Qué lindo. Cuando vamos a ir estudiando las lecciones en las semanas siguientes, vamos a ir viendo más datos, más aplicaciones que ayudaron a cristianos
de carne y hueso como tú y como yo, de hace 2000 años, que también hoy van a ayudarnos a nosotros. Amén. Porque estamos en este camino rumbo a la tierra prometida, y como decía la lección del trimestre pasado de Deuteronomio, estamos a puertas de Canaán. Y qué preciso mensaje el que encontramos en Hebreos para prepararnos, para mantenernos y para seguir perseverando en esta caminata de fe. Así es. Amén. Amén. Muy bien, después de estos comentarios y después de esos puntos resaltantes de la lección de la semana, queremos dar espacio al Aplica. Muy bien. Muy bien, amigos queridos, acá tenemos algunas preguntas de aplicación que me gustaría compartir con nuestros invitados. Pastor, tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos, que ni bien cerramos los ojos al morir, lo siguiente que veremos es la segunda venida. ¿En qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días, pastor? Tremendo, ¿no? Todos vivimos en los últimos días, ¿no? La verdad, ¿no? Porque si la muerte es, como dice la Biblia, inconsciencia plena, Exacto. quiere decir que nuestro último pensamiento, al momento de morir, será nuestro primer pensamiento en el momento de la resurrección. Si morí diciendo amén cuando resucito, ¿no? O sea, se completa la frase. Exactamente, ¿no? Por eso es que la muerte bíblicamente, y hablando de la teología bíblica, es simplemente ese pequeño espacio de tiempo en el que nos preparamos. Y mientras estamos muertos, descansando, lo que veremos será la salvación eterna o la perdición eterna. Entonces, esperemos que sea lo otro, ¿no? La salvación. Piensa, Pastor Enrique, piensa en esos momentos, en los momentos en que fracasaste en tu vida cristiana. Sí. Y trata de comprender las circunstancias y los factores que contribuyen al fracaso. Sí. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Pastor, ¿cómo hubiera querido tener un pastor como Pablo, así, ¿no? Que venga de pronto cuando me fue mal, o que venga y me diga así fuerte, ¿no? Un poquito más, venga, anima. A veces en la vida uno mismo tiene que encontrar consuelo, ¿no? Y es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que uno se anima, se fortalece, ¿no? Y bendito sea Dios por su palabra, ¿no? Que esa palabra creadora sigue llevando vida, ¿no? Sigue dando vida, esperanza. Vamos a ser realmente bendecidos con el estudio de la Biblia, de este sermón. Ese sermón cristocéntrico, sermón nutrido, de llamado, de aplicación. Un sermón que debe ser modelo para... Pastor, y no pasar por alto que aunque hemos hablado mucho de la audiencia y para qué tipo de público fue, es para nosotros. Cada palabra que sale de la boca de Dios siempre es para nosotros. Y hay mucha riqueza aquí, ¿no? Así que hay que escarbar ahora. Muy bien, con estas aplicaciones vamos entonces a finalizar con el CREA. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer, Pastor Enrique? Algunas 2 tareitas, Pastor, para la semana. ¿Qué debemos hacer, Pastor? Yo voy a dar una, ¿ya? Con todo lo que hemos La leído. primera, vamos a ver en nuestra vida si estamos pasando por algo, vamos a analizarlo, vamos a hacer un escrutinio, si estamos pasando por alguna situación de desánimo en nuestra vida espiritual, ¿no? Quizá le estaré hablando a alguien que ha perdido, Pastor Hayes, en ese amor maravilloso de compartir el evangelio con algún ánimo, está desanimado, ya no da un curso bíblico. Y ustedes saben, Pastor, de paso hago un spoiler, aquí el proyecto sí, ¿no? La iglesia en todo el sur de Perú está proponiendo que todos seamos instructores bíblicos. Y yo me acuerdo, Pastor, y disculpe que te haga este segundo extra. Cuando uno sale, ¿no? Cuando estábamos estudiantes de la Facultad de Teología, cuando recién nos bautizamos, nos faltaba el tiempo para buscar a quién más hoy estudio bíblico. Y hay que preguntarte, de pronto estás desanimado, ya no quieres compartir el evangelio, te invitan a predicar, no quieres hacerlo. Quiero animarte a que escudriñes, si estás pasando por una situación de desánimo, y encuentres aquí en este libro maravilloso, mientras vas leyendo, cuál es la respuesta de Dios para ti. Seguramente Dios va a tener una respuesta ahí, Pastor. Esa tareita le quiero dar. ¿Tienes alguna situación de desánimo? Busca la respuesta aquí en Hebreos. Yo tengo otra tarea aparte de enseñar la Biblia con un estudio bíblico. Me gustaría invitar a que todos los que predican, los predicadores, puedan tomar ese sermón como un sermón ejemplo, ¿no? Quizás no vamos a llegar a ese nivel de Pablo,
pero que pueda tener los elementos principales. Sí. Contenido, aplicación, Exhortación. Exhortación o llamado, y sobre todo, ¿no?, que sea cristocéntrico. Tremendo. ¿Qué le parece, pastor? Excelente, Tremendo, excelente. tremenda aplicación. Tremenda. Bueno, dejaré otra tarea entonces. Pastor. ¿Qué tal, hermanos, si buscas al menos 3 personas que puedan estar desanimadas, Eso. que tú comprendes que hay una necesidad, que necesitan un mensaje especial, y les repitas el mensaje de Hebreos, 10:33 sobre solo todo, un ¿no? poco más, y el que ha de venir Qué vendrá. maravilla, tremendo. Vas a ver cómo se va a llenar de esperanza, de alegría, Cómo te animas. al saber de la segunda venida de Cristo. Muy bien, para finalizar el programa, solamente agradecerte, pero no termina todavía aquí porque tenemos las preguntas claves. ¿Cuántas preguntas claves, pastor? 5. 5 preguntas claves. Mientras se va preparando todo esto, el pastor Rubén nos comparte las preguntas claves. Queremos mencionarte que desde esta semana y las semanas siguientes, este programa también estará disponible en el canal de YouTube de la Iglesia Adventista, Adventistas UP Sur o UPS Play. Estará disponible para que tú puedas también seguir la programación, y por supuesto el sábado también se estrenará este programa, pero estará disponible ya días anteriores en el canal de YouTube para que puedan servir a la iglesia. Esa es la novedad Genial. de este año 2022. Así que ya lo sabes. Pastor Rubén. Bien, hermanos, vamos a ver la primera pregunta. Usted puede entrar allí en la dirección que está ahí para ver las preguntas. Y dice lo siguiente: la carta a los hebreos fue dirigida por el apóstol Pablo a una audiencia que había escuchado a Jesús mismo predicarles el Evangelio. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Quique? ¿Falso o verdadero? Evidentemente, ¿no? Fue por los apóstoles, por los discípulos, no necesariamente por Cristo directo, ¿no? Falso. Entonces Falso. sería falso. Falso. Muy bien. Bueno, falso. Pastor, no me haga preguntas. Segunda pregunta para el pastor Hayes. Para Heisen. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de su mal testimonio. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no? Sí, sí, porque falsísimo. porque Eran estos fieles. cristianos eran fieles, eran... Entonces Fervorosos. era más bien por su fidelidad Por su que fe. se desataba la Por su amor persecución a contra Cristo. ellos, ¿no? Por su fervor. Entonces la respuesta es Falso. falso. Pregunta 3. La fuerza que una persona o comunidad movilizó para enfrentar una amenaza es más difícil reunir por segunda vez. ¿Falso o verdadero? Interesante La pregunta. primera vez es más fácil de reunir. ¿La segunda La será segunda. igualmente fácil o no? Pastor, ahí podríamos decir depende, ¿no? Pero Depende. bueno, según la lección creo que es más verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. Es verdadero, mis Sí. hermanos. Ustedes vayan Verdadero. colocando Como ahí que me falso, ha hecho verdadero. dudar aquí. Estamos según la verdad, pues, ¿no? Según la lección, ¿no? Según la lección. Según la lección está. Pregunta 4. En hebreo se exalta a Jesús y su ministerio en el santuario celestial. ¿Falso o verdadero? Coloque usted ahí qué su lindo. respuesta. Ahí está. Antes que Directo. la dé aquí el pastor Enrique. Ay, 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 no, estamos haciendo spoiler, ¿verdad? A ver, en hebreo se exalta a Jesús y su ministerio en el santuario celestial. Amén. Respuesta, Tremenda pregunta. Verdadera. verdadero. True. Y vamos por la última, que dice lo siguiente. Pablo exhorta a los lectores de Hebreos a que se aferren a su confesión de fe y fijen sus ojos en Jesús. ¿Falso o verdadero? Amén. Tremendo. Bueno, hermanos queridos, los adventistas pensamos Es que evidente, es verdadero. Porque hay algunos que no creen que Pablo sea el autor, ¿no? Entonces dirían Lucas o dirían Esteban. Han dicho, Pero- hasta pero María no Esteban, dijeron sino algunos, ¿no? Bernabé. Hasta María dijeron María algunos, dice, María Magdalena. y Martín Lutero pensó que era Apolos. Apolo. Apolo. Priscila y Aquila, otros Sí, comentaristas. otros, sí, así es. Qué Entonces, cosa, pero ¿no? adventistas decimos que es Pablo, así La que es revelación, verdadero. la revelación. Felicitaciones entonces a aquellos que han logrado el puntaje máximo de ¿cuánto? Pues 20, ¿no? 20 20. es el puntaje. Cada máximo. pregunta, 4 puntos. 5 por Queremos agradecerte porque te conectas. No te olvides que este programa ya está disponible en YouTube y va a ser de mucha bendición. Compártelo con tu iglesia. Que se comparte suscriba este a nuestro canal de la Suscríbanse, Unión por favor, al Pluralista. canal UPS Play. de UPS Play. No, es Adventistas Adventistas UPS. UPS. Ajá, Adventistas Adventistas UPS en YouTube. Ahí está apareciendo. No sé si está apareciendo allí. Y lo van a colocar los chicos. Y también pues vamos a estar ya listos para el próximo programa de la siguiente semana con la lección número 2 que titula, bueno, es una lección que ya empieza a abordar el tema del mensaje de ¿no? Hebreos. El mensaje de Hebreos. Mensaje ya. Así que vamos a
Está ya Adventistas. preparado, estudiando. Ahí está, UPS. Adventistas UPS, siga en las redes. redes sociales, en el Instagram, está también en el YouTube, en YouTube, Facebook también. Facebook. Qué bendición. Y Twitter también. En todas las redes. Ahí está en Twitter también. Amigos, un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a finalizar esta escuela sabática cantando, pero antes de cantar vamos a invitar al pastor Enrique que nos despide en oración. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Padre, por la riqueza, por la profundidad, por lo insondable de tu amor y tu palabra. Este trimestre, sin duda alguna, va a ser un trimestre de grandes bendiciones. Vamos a salir muy enriquecidos, muy fortalecidos por el mensaje de esperanza de Hebreos. Donde Cristo es presentado, donde Cristo es exaltado, bendiciones vendrán, Señor. Y este trimestre va a ser de bendiciones. Gracias por tu palabra hoy. Bendice una vez más a cada uno de nuestros amigos que están pasando por alguna situación difícil, por una situación compleja en sus vidas, que el mensaje de Hebreos sea oportuno para ellos. Te lo Amén. pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Por detrás de cada entrega de alimentos, juguete donado,